Estimado padre. Solo una madre atenta puede captar mis palabras. Temblaban suavemente, frágiles como el susurro del viento filtrándose por la grieta de la puerta. Sentía un nudo en la garganta. Las palabras apenas lograban salir, como si intentara contener algo a punto de explotar. En mi pecho. Mi corazón palpitaba con intensidad, como si estuviese a punto de explotar. Sin darme cuenta, mis manos se aferraron a la manta. Mi respiración se volvió constante, sin pausas. En la habitación en completo silencio. Cada mínimo ruido hacía que mi corazón se acelerara, temiendo que el secreto fuera revelado. Saludos a todos. Me llamo Copy y en esta ocasión compartiré con ustedes mi relato personal. Una experiencia que creí guardaría en secreto eternamente, sin intención de revelarla de nuevo. Soy el responsable de esta historia. Lo impactante es que soy yo. Se trata de una historia que parece totalmente increíble y solo podría ocurrir en la gran pantalla. Sin embargo, sucedió en la realidad. Y por más que desee borrar lo sucedido, permanece grabado en mi memoria, atormentándome a diario. No creo ser capaz de enmendar mis equivocaciones ni de reconciliarme con aquel a quien herí de forma significativa. No solo causé daño en sus sentimientos, sino que también miné su nivel de confianza. Por mucho que lo intentara, no lograba eliminar lo que había realizado. Resido en el apacible pueblo de Carmel, ubicado en la bahía de Sea, California, junto a mis padres. Soy una joven encantadora que disfruta de la tranquilidad y la belleza poética de este lugar. El padre de Guy es propietario de un reconocido local de mariscos en la región. Siempre se preocupa por su físico. Disfruta entrenando en el gimnasio. Por lo tanto, a pesar de estar cerca de los 50 años, mantiene su cuerpo en forma, vigoroso y aparenta ser mucho más joven de lo que realmente es. Posee una gran fortaleza y determinación, pero siempre muestra amabilidad hacia mí. La madre de Gisa, llamada Gisa, ejerce como docente de literatura en el colegio cercano a nuestro hogar. Siempre muestra amabilidad, elegancia y siente una gran pasión por la literatura antigua. Cada noche, se acomoda frente a la ventana, muchas veces, para disfrutar de la lectura de libros iluminada por una luz acogedora. Siempre dispuesta a brindarme sabios consejos y un amor sincero. Fue mi madre quien me mostró cómo vivir de manera auténtica y expresiva. Desde que era pequeña hasta que me convertí en adulta, he estado siempre rodeada del cariño de ambos, quienes han entregado por completo su amor para velar por mí y mantenerme a salvo. En mi infancia, al regresar mi padre del trabajo, solía correr hacia él con entusiasmo. Me lanzaba en sus brazos. Rodeaba su cuello con mis bracitos y lo abrazaba con fuerza. Mi padre siempre representó para mí el refugio más seguro y protegido. Como si al estar entre sus brazos todo estuviera en calma. No reflexionaba demasiado. Solo experimentaba una sensación de seguridad y cariño. Además, era una joven de mente abierta que disfrutaba de las cosas novedosas y bonitas. Solía optar por lo más hermoso y atractivo para mí. Los vestidos que poseía. Al llegar corriendo a la casa de mis padres, daba vueltas varias veces y aguardaba elogios, debido a su amor por mí. Mis padres siempre sonreían y me felicitaban con miradas llenas de orgullo. Recibía elogios sencillos que lograban hacerme sentir la persona más alegre de todas. Tras la cena familiar, solíamos juntarnos frente al televisor y yo siempre me acomodaba en el regazo de mi papá. Frecuentemente, él me cargaba entre sus brazos. Los abrazos eran delicados y acogedores. Desde pequeño fui acostumbrado a recibir ese cariño, tanto que se volvió una costumbre complicada de dejar atrás. A pesar de mi edad adulta, conservaba la costumbre de sentarme en el regazo de mi padre, como en mi infancia, como si aún fuera una niña que anhelaba su amor y protección en sus brazos seguros. Para mí, esa costumbre representaba un lazo especial, una pequeña fuente de felicidad de la que nunca quise prescindir. Sin embargo, últimamente, al sentarme en el regazo de mi padre o al acercarme corriendo para abrazarlo,
La sensación no era tan familiar como solía ser. La manera en que se comportaba despertaba en mí una sensación extraña que no podía pasar desapercibida. Ya no recibía mis abrazos con la misma naturalidad de antaño. Por el contrario, se produjo un momento de silencio. En ocasiones, sus brazos se comprimían un poco más de lo normal. La manera en que mi padre me observaba también presentaba variaciones. No se trataba únicamente de la ternura y el afecto de un padre hacia su hijo. En ciertos instantes, era evidente la confusión reflejada en su mirada, como si guardara un secreto que en ocasiones le resultaba incomprensible. De esta manera, siento como late mi corazón con más rapidez, como si mi instinto me susurrara que algo no va bien. Aunque me resisto a aceptarlo. Quizás estoy reflexionando en exceso. Quizás sea solo una impresión momentánea. Pero no importa que esta rutina siempre me acompañe, provocando en mí la sensación de que las situaciones ya no son tan sencillas como antaño. Tal como mencioné, a mi papá le agrada practicar actividad física. Por lo que, a pesar de su edad avanzada, conserva una figura robusta y esbelta similar a la de su juventud. Además de ser un padre ejemplar, es un referente de fortaleza y atractivo que siempre he visto con admiración. Al observar a mi padre, es innegable su atractivo, con una figura esbelta y musculosa que resalta sus amplios hombros. Cada vez que estoy en ese lugar, aún experimento un profundo afecto por él. Una emoción peculiar que no logro explicar con precisión. Quizás se debía a la seguridad que transmitía o a la imagen imponente de mi padre que aún me traía a la memoria mis años de niñez. Época en la que él lo era todo para mí. Sin embargo, en estos días, esa emoción había experimentado ciertos cambios. No se trataba únicamente de la reverencia de una hija hacia su padre, sino de una emoción difusa e inexplicable. Al observar a mi padre durante un periodo más prolongado de lo común, experimentaba una sensación especial cada vez que me encontraba a su lado. Me pareció algo poco común. Esa tarde, al regresar a casa tras la jornada escolar, me encontré con mi padre que ya estaba allí. Siempre solía regresar a casa antes que mi madre y, por lo general, se acomodaba en el sofá para ver la televisión, con la mirada fija en la pantalla. Al entrar por la puerta, lo divisé sentado allí, sereno y cercano. Sin titubear, me dirigí hacia él con la certeza de que, a pesar de su edad avanzada, todo fluía de forma espontánea. Me lancé encima de él y me senté en sus piernas como solía hacer de pequeña. Sin dudarlo, mi padre me rodeó con sus brazos de la manera habitual, aunque en esta ocasión algo se percibía distinto. A pesar de que el abrazo conservaba su calidez, percibía un cambio en la atmósfera entre nosotros que me generaba una sensación de incomodidad mayor que en el pasado. Pese a todo, intenté disipar la impresión, convenciéndome de que solo era producto de mi mente. Sin embargo, no se trataba únicamente de una impresión pasajera. Al sentarme en el regazo de papá, percibí que algo me rozaba. Al principio intenté no prestarle atención, convenciéndome de que se debía simplemente a la postura incómoda en la que me encontraba sentada. O quizás era algo que tenía en su bolsillo. A medida que me sentaba más tiempo, la claridad de la situación se volvía evidente, como una presencia imposible de pasar por alto. De repente, mi corazón empezó a palpitar con más fuerza y noté que el ambiente se volvía extraño, opresivo y asfixiante. Experimenté una sensación de incomodidad, sin tener claridad sobre cómo actuar. Antes, la proximidad que solía brindarme tranquilidad, ahora generaba incomodidad y ansiedad en mí. Permanecí en mi asiento, esforzándome por conservar la tranquilidad, aunque incógnitas sin solución brotaron en mi interior. Los ojos del padre mostraban timidez y tranquilidad, al igual que los míos. Ninguno de los dos emitió palabra. Simplemente nos quedamos en silencio en el ambiente tenso hasta que de repente mamá irrumpió, rompiendo la tensión. Tenía el deseo de levantarme, pero percibí que mis piernas estaban sujetas, sin poder desplazarme. El padre permaneció en silencio, limitándose a observarme. Sus ojos ya no mostraban familiaridad,
La calidez del hogar en tiempos pasados. De pronto, se oyó el chirrido de la puerta al ser abierta. Al entrar mi madre, rompió la densa atmósfera que se respiraba. Los dos apartamos rápidamente la vista y me puse de pie velozmente, intentando comportarme con naturalidad. Sin embargo, la extraña impresión persistía, ejerciendo una gran presión en mi corazón, como algo que ya no podría recuperar su estado anterior. A pesar de que todo lucía habitual en el interior, percibí de manera evidente la transformación. Mi padre comenzaba a mostrar mayor interés en mi bienestar. Solía cuestionarme si realmente me fijaba en los detalles cotidianos que pasaban desapercibidos para mí. Comenzó a adquirir prendas de vestir y artículos desconocidos para mí. Al principio, me sentí desconcertado por no solicitar esos obsequios. Sin embargo, con el tiempo, me percaté de que esta atención ya no era equiparable al cariño de un padre. Cada vez que ocurría, me invadía una extraña impresión de que estábamos adoptando roles más propios de una pareja que de una relación entre padre e hijo. La conexión entre mi padre y yo no se limitaba a lo físico. Su mirada se tornó distante y los silencios se prolongaron más de lo habitual. Experimenté una transformación en la dinámica que compartíamos. Sin embargo, me resultaba difícil abordar la situación. Así que, un día, cuando la relación entre mi padre y yo estaba completamente deteriorada, viví un instante que permanecerá grabado en mi memoria para siempre. En esa jornada, mi mamá debió ausentarse por motivos laborales a causa de la propuesta de la institución educativa, dejando a mi papá y a mí solos en el hogar. Recién llegado de la escuela, al entrar en mi hogar, me encontré con una escena totalmente sorprendente. En el comedor, mi papá había organizado una cena elegante. De repente, el ambiente en la casa cambió sutilmente, adquiriendo un toque de romanticismo. Las velas titilaban suavemente. El aroma de la comida era exquisito y, en especial, 2 botellas de vino tinto adornaban la mesa. Me resultó imposible disimular mi asombro. Al abrir mis ojos, observé a mi padre y solté una risa. Le cuestioné sobre la razón de su comportamiento tan amable en ese día. Aún creía que se trataba únicamente de una casualidad. Un agradable descubrimiento, sin la más mínima idea de algo más significativo. La respuesta de mi padre fue positiva y alegre, ya que tenía elogios para el restaurante y deseaba festejar algo exitoso. Igualmente me sentía contento. No planteé ninguna otra pregunta. Simplemente deseaba disfrutar de la cena junto a mi padre. Tomamos asiento alrededor de la mesa, compartiendo alimentos y bebidas. El vino se vertía de manera constante en las copas, gracias a la tenue iluminación de las velas. El ambiente se tornó aún más acogedor y cercano que en cualquier otra ocasión. En ese instante, no experimenté ninguna sensación negativa. Todo lucía sumamente común, sumamente cotidiano. Sin embargo, con el paso del tiempo, desde esta familiaridad, comenzó a adquirir un matiz distinto, una emoción indescriptible. Durante nuestras comidas, solíamos compartir anécdotas de mi infancia, época en la que siempre buscaba la protección de mi padre. Los agradables recuerdos y los chistes simpáticos provocaban risas en los dos, como si toda la tensión previa se hubiera esfumado. En la cálida habitación, la risa se escuchaba claramente, creando un ambiente de cercanía entre nosotros como nunca antes. Después de haber consumido 2 botellas de vino, comencé a notar los efectos de la embriaguez. Mi mente se veía amenazada, ya que el alcohol parecía nublar por completo mi juicio. Nos acercamos uno al otro y, ya fuera por la influencia del alcohol o por otro motivo, me atreví a formular una pregunta que jamás habría imaginado hacer. ¿Disfrutaste?, inquirí con tono apacible, pero sin la inocencia de un niño que interroga a un adulto. Aquella pregunta no era simplemente la curiosidad típica de un niño, sino que parecía tener una connotación más profunda, como si surgiera desde una óptica totalmente distinta. Una visión que mi mente racional jamás me dejaría expresar. Después de un breve lapso, mi padre guardó silencio y volvió hacia mí. Sus ojos hondos reflejaban una profunda reflexión.
como si estuviera escudriñando algo en mi interior. Después contestó afirmativamente. Era una sola palabra, pero cargada de peso y con un significado enigmático. En ese instante, los dos nos observamos mutuamente. Entre nosotros, el tiempo pareció detenerse por completo. La relación entre padre e hijo ya no se limitaba a la cercanía habitual, sino que ahora era una conexión inédita, trascendiendo cualquier frontera previamente experimentada. En ese instante, desconozco la razón que me llevó a actuar así. Quizás fue el efecto del alcohol o quizás se debió a las emociones que había guardado en silencio por tanto tiempo. Deslicé mi mano con delicadeza y rodeé el cuello de mi papá con un abrazo. Experimenté una extraña sensación que se apoderó de mí por completo. Sin embargo, seguí adelante sin dudar, sin reflexionar. Simplemente era consciente de que en ese instante no tenía dominio sobre mis acciones. En un instante, mi padre se detuvo y luego correspondió al abrazo, rodeando mi cintura con sus brazos y apretándome con fuerza. Ya no existía separación entre nosotros. Nos observamos fijamente. Nuestros ojos se cruzaron durante un extenso instante como si las palabras ya no fueran necesarias. Los dos parecíamos comprender los pensamientos secretos del otro sin necesidad de hablar. Al principio, nos dimos besos de forma pausada y cuidadosa, como si estuviéramos explorando de nuevo una dulzura conocida. Sin embargo, al cabo de unos instantes, la indecisión se esfumó para dar paso a una abrumadora emoción intensa. Nuestros abrazos se fortalecían cada vez más. No solo para acercarnos, sino como si deseáramos retener este instante eternamente. Mi corazón palpitaba con intensidad en mi pecho mientras percibía el calor del abrazo de mi padre, lo que hacía que todo lo demás se difuminara a mi alrededor. El padre empezó a acariciar delicadamente mi espalda. Su mano parecía recorrer cada contorno, cada aliento. La dulzura inicial se transformó poco a poco en caricias apasionadas, como si mi padre no pudiera contener la creciente pasión. Recorrían cada rincón de mi ser con cuidado y ansia, como si anhelaran descubrirlo todo sin dejar nada atrás. Cada caricia, cada acción provocaba en mí una sensación de estremecimiento, como si mi piel reaccionara ante cada una de sus expresiones. Con delicadeza y determinación, mi padre me alzó, manteniéndome sujeta con firmeza entre sus poderosos brazos, como si no deseara soltarme en ningún momento. Rodeé mis brazos alrededor de su cuello, percibiendo cada una de nuestras respiraciones agitadas. Avanzó con determinación y me condujo a la habitación en la que solo se filtraba una débil luz del exterior, ya que no había iluminación interna. En el presente, es evidente que lo único que nos importa es nuestra conexión mutua, como si todo lo demás careciera de importancia, como si el universo se hubiera congelado en ese instante. Desaparecieron todos los pensamientos, quedando únicamente un intenso anhelo, una conexión profunda que resultaba imposible de describir con palabras. Mi padre me acostó en la cama y nuestros labios se unieron de nuevo en besos dulces pero llenos de pasión, como si no pudiéramos alejarnos el uno del otro. Su aliento cálido se entremezclaba con los latidos acelerados de mi corazón. Empezó a mover sus manos hábilmente, desabotonando mi camisa con cuidado y destreza, soltando uno a uno los botones con cada suave contacto. La percepción de la desnudez no solo surgía de la ropa abandonando mi cuerpo, sino también de la fragilidad que ambos estábamos mostrando. Esa emoción oprimió mi corazón. Sin embargo, poco a poco se esfumaron todas las dudas esa noche y ya no nos estábamos reprimiendo. Se desvanecieron todas las barreras y dudas, como si en ese momento solo existiéramos tú y yo en el mundo. Cada movimiento, cada contacto llevaba consigo una significación más profunda, como si intentáramos plasmar la presencia del otro en nuestra memoria y ser. Ambos nos entregamos por completo, compartiendo no solo momentos íntimos, sino también la unión de nuestros sentimientos. Esa noche, ambos descubrieron que sus anhelos ocultos, reprimidos por mucho tiempo, se liberaron sin restricciones. En ese instante y el siguiente, solo existía la presencia total del otro. Los límites desaparecieron por completo. Si la trama te está atrapando,
Te animo a darle me gusta al video y a suscribirte al canal. Sigamos adelante. Cuando mi madre volvió a casa, todo parecía haber retomado su curso habitual. Mi padre y yo nos comportamos con naturalidad. Ambos con sonrisas en el rostro y conversando como si la noche anterior no hubiera ocurrido nada fuera de lo común. El cambio en la atmósfera pasó desapercibido para mi madre. Cada mañana nos reunimos para desayunar y charlar sobre temas cotidianos, como cualquier familia común. A pesar de todo, en mi interior era consciente de que los dos éramos conscientes de lo ocurrido, aunque conservamos nuestra actitud habitual. Entre mi padre y yo se había instalado un incómodo silencio. Cada expresión, cada movimiento, encerraba un significado único, como si estuviéramos guardando un misterio exclusivo. A pesar de ser conscientes de que era incorrecto, decidimos llevarlo a cabo. Seguimos en movimiento. Nuestras citas se convirtieron en breves y secretas, intensificando la lucha interna entre la culpabilidad y la pasión. Ambos éramos conscientes de que no estaba bien, pero ninguno de los dos planeaba detenerse. Cada contacto, cada gesto indicaba que seguiríamos adelante, sin diálogos, sin compromisos. Una noche, mientras mi madre se preparaba para dormir en ayunas, mi padre entró sigilosamente en mi cuarto sin que yo percibiera ningún ruido, aún sumido en un profundo sueño. No era consciente de que mi padre había estado junto a mí, abrazándome. Al despertar, me sorprendió sentir un intenso calor a mi alrededor y al voltear, noté la cercanía de su rostro conocido. Después de experimentar un instante de asombro, mis labios se dibujaron en una tierna sonrisa y abracé con delicadeza a mi padre. En ese instante, perdí la noción de todo lo que me rodeaba y solo éramos mi padre y yo. Con suavidad, le dije a mi padre que tuviera precaución para que mi madre no oyera. Mis palabras vacilaban al igual que el viento gélido que se colaba por la rendija de la puerta. Pronunciar resultaba complicado con cada palabra. Expreso mis emociones como si intentara contener algo muy profundo que estuviera a punto de salir con fuerza. Sentía la opresión en mi garganta mientras mi corazón palpitaba descontroladamente en mi pecho. Sin darme cuenta, mis manos se aferraron a la manta intentando dominar el temblor que recorría mi ser. En ese momento, mi respiración se volvió desigual y entrecortada, como si estuviera siendo detenida por una ansiedad que no se podía ver. El cuarto se encontraba en un inusual estado de quietud. Cada vez que escuchaba un leve ruido de movimiento, un murmullo, mi corazón se aceleraba con intensidad. Tenía miedo de que nuestra relación clandestina, llena de pasión, pudiera ser descubierta por terceros, revelando así lo que intentábamos mantener en secreto. La obsesión por no ser descubierto creció gradualmente. Sin embargo, no podía negarse. Cada vez que mi padre llegaba, me daba cuenta de que estaba atrapada en esta relación, sin poder detenerme a pesar de saber que acabaría mal. Así que, llegó el día que había intentado esquivar. Esa jornada, recibí una llamada de mi madre informándome que había surgido un imprevisto, por lo que no podría regresar a casa según lo planeado y solo volvería al día siguiente por la mañana. Tanto mi padre como yo experimentamos un breve momento de tranquilidad al considerar que no seríamos interrumpidos esa noche. No me inquieté. Creía que teníamos tiempo hasta el día siguiente por la mañana. Inesperadamente, mi madre volvió antes de lo previsto, sin avisar. En nuestra falta de atención, pasamos por alto su presencia en la habitación. Frente a esa situación, ella guardó silencio y en ese momento comprendí que todo se había desmoronado. Ante sus ojos, el mundo entero parecía desplomarse y, en ese instante, todo se vino abajo. Experimenté una sensación de falta de aire. No podía articular palabra alguna. Al igual que mi padre, quien permaneció inmóvil, sin lograr hallar una justificación. En la casa se respiraba una sensación de opresión y nerviosismo, sin espacio para la comprensión o la amabilidad. Tras presenciar la impactante realidad, mi madre guardó silencio y abandonó la casa sin pronunciar ni una sola palabra. En la casa, se percibía una atmósfera gélida.
La relación entre mi padre y yo se tornó extraña. Cargaba de tensión y una vergüenza inenarrable. Después de que salieron a la luz todos los secretos, nos encontrábamos en un punto en el que no teníamos claro cómo actuar o qué palabras utilizar. Los días siguientes transcurrieron en un silencio abrumador. Mi madre no regresó a casa y, al final, inició un proceso de divorcio. La decisión de mis padres de poner fin a su matrimonio, que en el pasado creía sólido, me sorprendió. En este momento, la vivienda se encontraba deshabitada y gélida, enfrentándome a los restos de un hogar que en tiempos pasados irradiaba alegría. Me encontraba en medio de un desorden emocional al no tener claro cuál camino tomar entre las decisiones de mis padres. Me resultaba difícil tomar una elección. Mi papá, quien solía ser mi principal sostén, ahora era el origen de mis problemas. Mi madre, quien me había brindado amor y protección desde mi infancia, ahora mostraba distancia y tristeza. Llevaba consigo un dolor que parecía no tener fin en su corazón. Mis sentimientos erróneos y falta de fortaleza provocaron resultados irreversibles. La familia entera se encontraba dividida a causa de elecciones que jamás imaginé que desembocarían en esta situación. El perjuicio no solo impactó a mi madre, sino también a mi padre y a mí, lo cual resultó en la pérdida del afecto y la credibilidad mutua. Al fin comprendí que es fundamental respetar todos los límites en los lazos familiares, ya que una vez que se cruzan, no se pueden revertir. Aunque el amor sea intenso, no tiene el poder de corregir errores de gran magnitud. En este momento me encuentro en una encrucijada en mi vida, sin tener claro cuál será mi próximo paso ni a quién encontraré en el camino. Me siento inseguro sobre la posibilidad de confrontar a mis padres y dudo de si aún me consideran parte importante de sus vidas. La familia que solía tener es ahora solo un recuerdo doloroso y mi futuro sigue siendo bastante incierto. Mi única certeza es la necesidad de hallar una forma de afrontar las repercusiones de mis acciones y de aprender a convivir eternamente con esta angustia. Comprendo que habrá críticas por las acciones que he cometido, pero estoy preparado para enfrentarlas después de compartir esta historia. Cada persona tiene su propia perspectiva y estoy abierta a recibir todas las opiniones críticas. Lo fundamental radica en mi valentía para enfrentar mi propia realidad, asumir el sufrimiento y afrontar las repercusiones de mis acciones equivocadas. Mi recomendación final para aquellos que estén atentos a este relato es permanecer vigilantes en todo momento y establecer límites en cualquier tipo de vínculo, sobre todo en el ámbito familiar. En ocasiones, el cariño y la proximidad pueden impedirnos ver con claridad, lo que nos lleva a tomar decisiones equivocadas que jamás creímos que tomaríamos. Es fundamental tener presente que cada decisión acarrea repercusiones, y existen equivocaciones que resultan irremediables, dejando únicamente sufrimiento y perjuicio de manera permanente. Evita que los sentimientos pasajeros afecten tu juicio. No dejes que la fragilidad te conduzca hacia decisiones de las que te lamentarás eternamente. Es esencial mantener los límites, preservar el cariño y la confianza dentro de la familia, ya que una vez que se quiebran, resulta imposible recuperarlos. En ocasiones, contamos únicamente con una sola posibilidad para conservar lo fundamental, si la dejamos escapar. Será el desafío más difícil al que te tendrás que enfrentar. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber dedicado su tiempo a escuchar lo que tenía que compartir. Si te ha conmovido esta narración, te agradecería tu apoyo dándole me gusta y suscribiéndote al canal para estar al tanto de las próximas historias. Agradecido y hasta la próxima vez.